Bueno, hoy el tema que elegimos, o que eligió Osman, era hablar sobre el origen de la Matrix, ¿no? Normalmente cuando se habla de la Matrix, es que es una definición que está muy de moda, especialmente después de las primeras películas de Matrix, hace más de 20 años. Se utiliza mucho para referirse al sistema. Si bien el término en realidad, si se quiere basar en las películas, está más allá del sistema. El sistema es una especie de manifestación física, por así decirlo, de lo que es el concepto de la Matrix. Pero en realidad la Matrix no es otra cosa sino el concepto que ya conocían de antaño los budistas, de que el universo es un sueño que ellos llaman Maya, que tiene hay un velo que divide las realidades, como también explica el antiguo gnosticismo. Sí, entonces ese sería el concepto de Matrix, de lo que viene a ser el universo como realidad holográfica de cargas eléctricas, que es básicamente mental. Y bueno, muchas personas hablan del despertar de la salir de la Matrix, ¿no? Cuando en realidad eso sería salir de la Matrix, comprender de que el universo no es real, de que, bueno, en esencia todo es mental, todo lo que vemos físico se está creando desde una dimensión no física que está relacionada con la mente y así sucesivamente muchos niveles y dimensiones. Y todo este proceso de deshacimiento del ego, del verdadero perdón, del verdadero amor, de la verdadera fe, digamos, o sea, la verdadera convicción de la realidad, lo que es el desapego, lo que es la comprensión de que somos uno, sí, somos una hermandad, una red de conciencia. Eso es en realidad originalmente salir de la Matrix, el concepto de cómo podemos verlo también, cómo se ejemplifica en las películas de Matrix. Ahora, hoy no vamos a hablar de eso porque venimos hablando de eso durante todos estos años, venimos hablando de lo mismo. Pero la sugerencia fue hablar en el sentido de la Matrix como sistema, ¿no? Como el sistema que está de facto actuando en la Tierra, ¿no? Entonces vamos a abordar ese punto. ¿Me pusieron por ahí alguna pregunta? Mm, bueno, pero hables de la matriz, no es de lo que estamos hablando. Sí, salir de la matriz. Bueno, tenemos que remontarnos muy atrás y aunque puede parecer un poco salido de contexto o un poco exagerado o hasta fantasioso, en realidad, para poder exponer una verdad a veces hay que dar muchas vueltas. Así que yo no voy a empezar a dar todas esas vueltas porque si no, no terminamos hoy. Voy al grano y simplemente voy a hacer un resumen de lo que es una información que existe, que quien la quiera conocer la estudia, la investiga y va descubriendo, ¿no? Entonces, este, digamos que esta parte de la galaxia tiene conflictos entre diferentes civilizaciones. Bien, ya muchas veces he mostrado documentos, ¿sí? Del FBI, documentos clasificados y desclasificados, y hay mucha información al respecto. Lo vemos a lo largo de toda la historia antigua. Está reflejado en todas las mitologías, en todos los grabados antiguos, en todas sus historias está lo mismo, y hay material incluso físico de estos presuntos dioses que han estado viniendo a la Tierra, o antiguos astronautas o cosmonautas de la antigüedad. En fin, de ahí nacen todas estas religiones. Ahora, en esta parte de la galaxia que se llama el brazo de Orión, hay una especie de federación que está opuesta a todo el resto de la galaxia, por así decirlo. Entonces, esta galaxia, la Vía Láctea, trabaja conjuntamente, en especial con los que están en Andrómeda. Mucha de esta información también ha sido conocida después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya la influencia de la Iglesia Católica no era tan fuerte, entonces se podía hablar de ciertos temas, la gente podía recibir más información, como ocurrió en la antigüedad, o de dónde quieren que sale la Biblia, ¿no? El Mahabharata, el Ramayana, todos los textos de la India. Toda esta literatura antigua fue transmitida, ¿sí?, a seres humanos por gente de otras dimensiones y de otros mundos, ¿no? Entonces, a lo largo de los tiempos oscuros, que es el dominio de la Iglesia Católica, si trataban de informar a alguien, esa persona al final se tenía que guardar esa información para él, porque si no lo mandaban a la pira, lo mataban, ¿no?
Pero en los últimos 80, 90 años es mucho más fácil poder volver otra vez a transmitir información. Entonces ya se explica en tiempos modernos con vocabulario moderno y mucho más explícito, sí, enfático, porque tenemos también unos avances tecnológicos y de conocimientos que nos permiten comprender ese lenguaje, mientras en la antigüedad tocaba explicarlo todo con referencias simbólicas, ¿no? De ahí los mitos. Entonces, este grupo de Orión, que es influido por un grupo de Draco, o le llaman draconianos, ¿sí? Que son reptilianos, reptiloides. Los de Orión han estado interesados en llevar su sistema de pensamiento a lo largo de la galaxia, ¿no? En la Tierra, ellos establecieron ciertas colonias hace casi medio millón de años, con fines aparentemente de minería y aprovechamiento de ciertos recursos. Con el tiempo, los que venían, pues de vez en cuando ocurría que se sentían con ínfulas de superioridad respecto a los demás y establecían sus propios sistemas de gobierno, ¿no? Ocurre que ellos, son muchos grupos distintos, no se puede generalizar, ¿sí? Y a veces hay alianzas o hay guerras entre ellos mismos, como ocurre con el grupo de Sirio. Entonces, ellos vienen a la Tierra y am, son los responsables de trabajar en muchas de lo que tiene que ver con la creación del cuerpo orgánico, sí, del ser humano. A lo largo de mucho tiempo, de ahí viene todo esto el Homo antecesor, el Homo ergaster, o el Homo erectus, que en realidad es lo mismo, son como subespecie, como diferenciar a un asiático de un negro o de una persona rubia ojos azules. Al final, solamente son algunas características que hay en los genes que diferencian una cosa de la otra, pero en el sentido los cromosomas y la relación de ADN no varía mucho. De hecho, muchos grupos sanguíneos son compatibles, ¿no? Pero al final no hay mucha diferencia. Entonces lo mismo es cuando se habla de estos especímenes, ¿no? Luego hay otro grupo que son el Neandertal y finalmente lo que llaman Homo sapiens sapiens. Entonces es un proceso en el que se va preparando un cuerpo para que nuestro alma pudiese entrar en ese cuerpo y poder, digamos, moverlo, ¿no? Poder vivir o desarrollarse en esta dimensión. Entonces lo que ocurre es que los del grupo de Orión empiezan a darse cuenta de que su plan se les está saliendo de las manos, porque había una antigua profecía que les amenazaba con que antes de que ellos existiesen, los que estaban predestinados para venir a este universo y que somos los diseñadores de este universo y vamos a venir a destronarlos a ellos, porque ellos en cierto modo se anticiparon y quisieron, digamos que socavar y tiranizar toda la galaxia. Incluso también lo estuvieron haciendo o lo intentaron hacer en la galaxia de Andrómeda. Entonces ellos empiezan a observar que las almas que empiezan a encarnar en los cuerpos que ellos fabricaron son mucho más lúcidos que ellos y más inteligentes. De ahí que viene esta parte del libro del Génesis, cuando dice que Elohim le dice a Adán, bueno, que él dice, no es bueno que Adán esté solo, vamos a darle una negdo, ¿sí? Una ayuda en frente de él. Y lo primero que hacen antes de darle una compañera es ponerle animales, ¿no? Y uno diría que tiene que ver una compañera con los animales. O sea, que pretendían que se ayuntara con los animales hasta que ven que no encuentra para él ayuda idónea, entonces es cuando toman una de sus costillas, ¿no? Todos estos aspectos simbólicos. El asunto es que lo ponen a prueba, ¿no? A ver cómo define las diferentes características de la personalidad, las diferentes constelaciones y lo que significa cada animal, cuál es el tótem de cada animal. Y él se abre a hablar y él expone todo esto. Nadie se lo había enseñado cómo podía tener esta capacidad de discernir, de tener esta intuición o esta percepción. Entonces, cuando ellos ven que es demasiado inteligente, consideran que hay una amenaza, entonces lo destruyen. Destruyen esta especie y crean una nueva, ¿no? Esta nueva especie que ellos crean está diferenciada, ya son masculinos y femeninos y ya tienen que procrearse entre ellos. Y tienen que crear una especie de menor rango, digamos, que no esté tan desarrollada. Entonces quitan de las 12 cadenas de ADN que tenían, le quitan 10 y le dejan solamente 2 cadenas de ADN para tratar de limitar sus capacidades. En ese entonces es la primera vez que viene el grupo llamado Yahweh, ¿sí? O Jehová o Yahweh, que es una serie de un comandante y varios príncipes que están con él.
y él hace unas mejoras en el ADN. Él incorpora varios códigos en nuestras cadenas helicoidales que están relacionadas con la lingüística. Eso quiere decir que se puede activar el ADN o se puede activar la conciencia a través de la gramática, del habla y del estudio y el aprendizaje, ¿no? Esos son los significados profundos de la Cábala. La Cábala real, no me refiero al tema del ocultismo. Y de ahí viene la parte que expresa el libro de Génesis, que dice que insufla en la nariz del adámico, ¿sí? Nefesh Hayah, ¿sí? Aliento de vida eterna o de la eternidad. Y entonces él se hace un ser viviente, es decir, se convierte en un ser que tiene la capacidad de adquirir inmortalidad, de despertar la conciencia, de adquirir la iluminación. Entonces, a partir de ese punto empieza una pugna por tratar de llevar el ser al adámico a la parte más baja de la realidad. Entonces pasa de ser un ser casi como una especie de ángel a tener que estar dentro de un cuerpo que es muy parecido al de los animales, aunque por fuera tiene la apariencia de un ángel, ¿no? Entonces se desarrolla y pues se le permite regir sobre la Tierra. Entonces, el grupo de Orión, en su intento desesperado por mantener el control y el poder, se da cuenta de que estos adámicos tienen un derecho de primogenitura y tienen un derecho de herencia y que el universo básicamente nos pertenece a nosotros, no a ellos. Entonces eso va un poco en contra de sus propios comandantes, que son reptiles. Y estos comandantes todo el tiempo, desde hace millones de años, les han dicho que ellos son los primeros en la galaxia, que tienen el derecho de primogenitura y que tienen el derecho de regir y dominar e imponer a la fuerza su sistema de pensamiento y su hegemonía. Entonces encuentran en nosotros, los adámicos, una amenaza a esa soberanía y saben, ¿sí? Los más altos sabios entendidos de ellos, que tenemos razón, o sea, que en realidad nosotros podemos destronarlos a ellos porque el gobierno nos pertenece a nosotros, a la raza adámica, no a los ironitas, ni mucho menos a los reptiles. Entonces, esta amenaza se la toman tan en serio que consideran que tienen que mantenernos en la ignorancia y distraídos. Entonces ellos plantean la idea de la esclavitud. Ellos encuentran que a través de un sistema de esclavitud pueden tratar de mantener al ser humano fuera del espectro de la realidad y por encima de todo ocultar el conocimiento. Entonces, se presentan primeramente en la ocultación de información. Consideran que lo más importante es la ocultación, todo lo que sea descubrir la verdad, es esencial mantener el oculto todo eso. Entonces, una de las tareas principales y trascendentales para ellos es la privación de la información. Por eso hasta el día de hoy vemos que ese es uno de los puntos más importantes. La ignorancia es el arma principal con la cual ellos trabajan. De ahí que se inventaron el cuento del darwinismo para que nosotros pensásemos que no teníamos un derecho soberano, ¿no? Sino que éramos producto de la casualidad, ¿sí? Y de ahí por el propio, la sección, ¿cuál es la sección 2? La sección 3A o 3B del proyecto NASA Blueprint Project, que es precisamente sacar a la luz cierta parte de esta verdad sobre la creación del cuerpo, pero quitando la parte del alma, para que parezca que nuestro cuerpo fue creado por cierta civilización en concreto, y esa civilización tiene la autoría y por tanto tiene la soberanía, la jurisdicción sobre nosotros. Entonces siempre tratan de como llevarlo a una cosa a la otra, pese a que nuestro ADN tiene información genética de más de 22 especies de toda la galaxia, por tanto no se conecta necesariamente con un grupo en particular, ¿no? Ahora, lo que ocurre entonces es que como este grupo de Orión quiere mantener el control sobre la Tierra, ellos tienen que estar yendo y viniendo permanentemente, no pueden tener, o sea, tuvieron una serie de bases durante mucho tiempo, pero después de ciertos conflictos y eventos medioambientales, y también luchas entre los herederos del poder, entre ellos mismos, digamos que empiezan a tener una menor incidencia aquí y deciden poner sucesores, ¿no? Entonces el concepto de la monarquía en realidad nace con ellos. Este concepto que define la Biblia, que los llama los Nefilim, que los traducen como los gigantes o como los caídos. Nefilim en realidad se refiere a Nefelaya, que es el nombre arameo de la constelación de Orión.
¿sí? Que de ahí viene la palabra griega nefela, referido a las nubes. O sea, dice, viene con las nubes, todo lo verá. O sea, todo esto de las nubes, que hay una nube oscura, el Arapel, ¿sí? Donde se escondían los orionitas cerca del Sinaí, mientras Yahweh se mostraba en otra nube. Entonces estaban dos grupos pugnando. De modo que a lo largo de mucho tiempo, sí, antes de llegar a este punto del asunto del Sinaí, el grupo de Orión pues, ya había desarrollado muchas cuestiones en este planeta, tenía una participación muy amplia. El grupo, en cambio, de Yahweh no había estado muy presente, solamente vino para estas mejoras de ADN que se hizo en el ser humano y después, posteriormente, hace unos 3.500 años, descendió a Egipto y ayudó a los israelitas a salir de Egipto y a establecer el sistema judicial de derecho soberano sobre la tierra, ¿no? Ahora, estos Nephilim, ¿sí? estos caídos o estos gigantes de Orión, estaban teniendo pues ya varios conflictos con el grupo de Yahweh fuera de la tierra y ellos deciden crear un linaje en la tierra. Entonces, para poder que no se les escape el control, ellos no pueden, ¿cómo se dice?, subrogar ¿cómo diría?, ceder el libre ejercicio de sus funciones a seres adámicos, porque el ser adámico, ya por una cuestión de ADN y por su alma, no es fácil de controlar. ¿Sí? De hecho, por eso viene la palabra Adam, ¿sí? De Adama o de Adamantos, que quiere decir en griego fuerte como el acero o indestructible como el diamante. Entonces, porque tiene una voluntad inquebrantable y una capacidad de superación que no tienen ellos. En consecuencia, lo que ellos plantean es crear una hibridación, tomar de su descendencia, de su monarquía, elegir un sucesor de la monarquía y elegir una estirpe que estuviese conectada con ellos, ¿no? Entonces, cuando Génesis, Barashit te dice que, que la serpiente estuvo con Eva, es porque en cierto momento hubo una hibridación entre varias especies que estaban en la Tierra, o una especie que había en la Tierra, porque cuando dice Eva de Adán no se refiere a un ser humano, sino a varias especies, por lo menos 7 que había en el planeta en aquel entonces. Estoy hablando de hace cientos de miles de años. Entonces ellos vienen y crean una hibridación, digamos que a las malas, o sea, violan a mujeres de esa estirpe y nace lo que se llama el linaje cainita. Entonces, a través del linaje cainita ellos buscan, y ellos ya saben que el ADN está corrupto por lo que ellos han introducido en él. Así que descienden en cierto momento, como dice Barashit 6, Génesis 6, y toman a estas mujeres que eran descendientes de Caín y tienen hijos con ellas, ¿no? Entonces estos hijos son muy grandes y son de una raza llamada Anak, los Bnei Anak o los hijos de Anak, o los Anunnaku. Y con ellos hacen una selección de quiénes serían los sucesores al poder. Entonces es básicamente lo de siempre, ¿no? Es la elección de una estirpe real. ¿Quién es el más importante o el que va a ser el sucesor dentro de la línea de Caín? Con alguien de la estirpe de los Nibaru, o sea, de una mezcla, de otra mezcla de monarquía entre el grupo de Sirio B y un grupo de Orión. Y de esos crean, o sea, tienen hijos, ¿sí? Entonces sería algo así como una mortal con uno de ellos, de estos semidioses, si se quiere llamar así. Entonces, como tiene linaje por ambos lados, pueden exigir una especie de derecho soberano de monarquía o de derecho de dominio. En el caso de los adámicos, como no fueron llamados a ese comportamiento, sino simplemente a dominar la tierra y ya está, no se nos puso a ser reyes en ese sentido. Entonces ellos aprovecharon de este concepto que se inventaron ellos sobre el derecho legítimo de soberanía del rey para aducir que hay un derecho legítimo a gobernar a los demás, ¿no? Entonces este concepto es de los orionitas, ellos son los que se inventaron todo esto hasta el día de hoy, todos los emperadores, los reyes, los presidentes, primeros ministros, todos estos conceptos, ¿sí? Del César, etcétera, el Papa, etcétera, todos estos elementos son en realidad antinaturales, son antiadámicos, son ilegales, ¿sí? O sea, son ilegítimos e ilícitos, pero ellos, como
si es legítimo en la jurisdicción o en la ley, por así decirlo, de los orionitas. Para ellos es lo más normal, ellos ponen herederos y sucesores, mientras en el derecho natural eso no es real, eso es un invento, porque todos somos iguales. Entonces habría un conflicto entre lo que es la masa del pueblo, de las personas que viven en comunidad, y un grupo de personas que dicen que ellos tienen derecho a gobernar a los demás. Entonces, como los demás son pacíficos, no quieren conflicto, al final se trata de una pugna, ¿sí? Una lucha de poderes. ¿Qué ocurre entonces? Que el grupo de Orión trata de mantener una supervisión sobre sus herederos. Entonces ellos progresivamente van dirigiendo esto, pero hay una lucha enorme entre los presuntos herederos, ¿no? Entonces están lo que se podría llamar los dioses del cielo y después están los dioses de la tierra. Entonces, entre los que tomarían el control en la tierra, empiezan a tener conflictos entre ellos. Unos eligen diferentes ciudades y están los dioses patrono y están sus hijos patrono o los híbridos, que son lo que la mitología llama los héroes, o sea, que eran semidioses porque eran hijos de una mortal con un dios, ¿no? Básicamente un extraterrestre que había tenido relaciones sexuales con una humana, pero prefería que esta humana viniese de algún linaje que estuviese conectado con este concepto del derecho soberano a gobernar, ¿no? En consecuencia, se produce un enfrentamiento sobre quiénes serían los que se iban a quedar con el poder y quiénes iban a gobernar. Y la cosa se sale tanto de control por el concepto este que llaman los Nephilim y otros que empiezan a enseñar a los seres humanos una serie de cosas que desmadran a la sociedad. Entonces eso termina provocando un karma, una carga kármica tan fuerte que termina atrayendo alteraciones medioambientales, ¿sí? Entonces se producen tsunamis, terremotos, el eje de la Tierra se invierte, se inundan zonas que no deberían tener agua, o sea, se inundan continentes enteros, otras zonas quedan desérticas, se congela rápidamente ciertas partes de la Tierra, se produce pues lo que es la última era glacial, se inunda la Tierra en muchas partes de forma tan rápida y estrepitosa que muere casi la totalidad de la población. Y también, pues, durante esos años se suceden varias caídas de ciertos asteroides, ¿no? Entonces, todo esto que algunos lo llaman el hundimiento de la Atlántida, el diluvio, la última era glacial, etcétera. El punto es que eso, hace unos 12.500 años se desencadena todo esto y borra prácticamente la humanidad y todo lo que había de ahí para atrás, ¿no? Entonces se produce un reinicio. De hecho, 40.000, ¿qué? Perdón, a ver, 409.000 de los Nephilim murieron en ese momento con el desastre. Algunos tuvieron que escapar. Entonces, después de todo esto, ellos tratan de retomar y reorganizar las ciudades. Vuelven nuevamente a establecer su sede donde estaba antes, en Babili, ¿no? Donde tenían el Eshagila, un portal con el cual ellos salían y venían de la tierra. Lo trataron de reconstruir, pero ya no quisieron tener mucha participación. Ya como que se mantuvieron un poco al margen y dejaron solamente a sus hijos y le ayudaban a sus hijos en las conquistas con su tecnología y demás, pero prefirieron mantenerse al margen y usar a los adámicos y a sus herederos como cabezas de turco, que ellos fueron los que se enfrentasen en los conflictos. Ahora, se va desarrollando esto principalmente en Egipto y en Sumer. mm, y llega un momento en que digamos, la civilización va creciendo, va aumentando, las ciudades se amplían, ¿sí? Y se producen muchas divisiones también entre la propia sociedad, pese a que estaban ahí pues la capital principal del mundo era Babilonia. Intentaron reconstruir un portal y al final no funcionó, que es el tema de la Torre de Babel. Y pues ahí empezaron ellos a tratar de reorganizarlo todo. Ahora, ocurre que va pasando el tiempo y estos hijos de los Nephilim van tomando el control de la tierra. Cuando controlaban Sumer no se notaba mucho, pero cuando empiezan a controlar Egipto, que había sido básicamente algo así como la embajada del cielo, ¿sí? Aquí en la tierra, o la embajada del universo aquí en la tierra de Egipto, ellos empiezan a tomar control de Egipto. Toman tal control de Egipto que se pierde la conexión de lo que a Egipto era realmente y se convierte en la cueva y la guarida de un montón de Rujot, ¿sí? De espíritus malévolos que habían introducido en sus propios hijos los Nephilim cuando vinieron aquí, ¿no? Entonces, se produce toda esta historia, ¿no? De Abraham,
él entra a Egipto, perdón, sus descendientes entran a Egipto, y es cuando viene a participar Yahweh. Entonces Yahweh pide permiso a la Confederación de la Galaxia para lograr establecer un sistema de ley, un sistema de derecho que le reconociese a los hijos de Adán, a los adámicos, nuestro derecho sobre la tierra, nuestro derecho y nuestras libertades, o sea, todas las cosas importantes de por qué somos herederos de la tierra, ¿no? De manera que eh, cuando ellos vienen, se produce un enfrentamiento bélico, ¿sí? Se enfrenta el grupo de Yahweh contra el grupo de Orión que estaba controlando Egipto. Y a lo largo de ese desencadenar, ¿no? Del problema, el grupo de Yahweh sale venciendo, pero el grupo de Orión no se da por vencido, no abandona la tierra, simplemente se mantiene aislado. A lo largo de los conflictos que se dan en el Sinaí, queda patente que los cananeos tenían alianza con los orionitas, y de hecho tenían a muchos de los paladines de los amorreos eran en realidad descendientes de los Nefilim, ¿no? Entonces, en realidad es un conflicto en dos niveles. En la tierra se estaba viendo a los israelitas luchando contra los amorreos y sus aliados, pero también estaban los que fuera de la tierra y también en la tierra estaban apoyando tanto al grupo, a la monarquía de Egipto, como a los paladines de Canaán contra el pueblo de Israel, ¿no? Entonces era básicamente utilizar a los hijos de Adán y enfrentarlos unos contra otros, estando unos apoyados de un sistema judicial, un sistema de ley que tenía por objeto liberar a la humanidad y hacerla consciente de que somos herederos de la tierra y que en realidad somos descendientes de Elohim, ¿sí? O sea, somos descendientes del linaje de los dioses, ¿no? De los dioses legítimos. Mientras los otros estaban engañados por toda la serie de seres de todos los niveles que estaban infundiendo los reptiles y los de Orión, que tenían su sede principal en Ugarit, ¿sí? en las regiones de lo que hoy llamaríamos los hititas, los hurritas y los amorreos, ¿no? Inclusive lo que algunos llaman Fenicia, ¿no? Que es Tiro y Sidón. Entonces todo este proceso de conflictos se lleva a un nivel en el que Yahweh gana el pulso, pero después de cierto punto él abandona la tierra y después cambia, sube a otros niveles dimensionales muy superiores y ya no existe, digamos, o sea, ya está fuera de la realidad del espacio y del tiempo, pero él deja otros delegados, ¿sí? Que son los que estaban ayudándole, que son un grupo llamados, la raza llamada los Plejaren. Y los Plejaren son originarios, digamos, de los sistemas estelares de las Pléyades. Tienen muchas instalaciones en Venus y desde ahí estaban tratando de operar sobre la Tierra, ¿no? Entonces los Plejaren tienen órdenes militares y trabajan como un sistema militar y ellos intentan mantener el orden. Sin embargo, la influencia psíquica que utilizaban los orionitas o los israelitas los mantenían constantemente en conflicto y era una guerra en muchos niveles, más allá de lo que se puede ver en el conflicto físico. Entonces, como eran conscientes del peligro que supone la ley del Sinaí en el sentido del derecho sobre la tierra y el derecho del ser humano a su herencia, mm, y la legitimidad, ¿no? de que somos en realidad herederos del Elohim, esto ponía en entredicho y en contra la espada y la pared a los usurpadores, ¿no? Entonces ellos necesitaban deshacerse del pueblo de Israel. Por tanto, necesitaban que ellos invalidasen su propio pacto, ¿sí? El pacto que ellos habían jurado de obedecer la legislatura. Cuando no lo obedecen, ya no hay, o sea, pierden el amparo y la protección que recibían si cumplían estos objetivos. Entonces, los soberanitas, entendiendo que los israelitas estaban atados a la propia ley que se les había dispuesto, sabían que si ellos desobedecían la ley iban a perder el apoyo que estaba establecido en la alianza que habían hecho. O sea, la alianza era, ustedes cumplan esto y nosotros les ayudamos, pero como los estaban coaccionando o los estaban manipulando psíquicamente, los hicieron que no respetasen la ley y se pusiesen en contra constantemente. Entonces, al desobedecer la ley, por propio parámetro y especificación de la ley, pierden la cobertura y en ese sentido
empezaron a tener todo tipo de divisiones, ¿no? Entonces se divide el reino, los asirios los vencen, luego vienen los babilonios, y todos ellos estaban apoyados de un modo u otro por nuevas facciones de los grupos de Orión que estaban operando en la tierra. Entonces esto hace que Nabucodonosor II, Salmanasar y todos los demás tuviesen jurisdicción plena para destruir al pueblo de Israel y a lo que era la Judea, ¿no? Y tomar cautivos a los judíos. Luego estos conflictos vuelven a acrecentarse y empiezan nuevamente estos que están buscando la sucesión al poder en la tierra, los descendientes de los Nefilim en la tierra, y lo hacen a través del linaje de Alejandro Magno. Luego lo continúa con los subsiguientes Césares, ¿sí? El emperador de Roma. Entonces ellos van pasando de un imperio al otro, como explica Daniel 7, ¿sí? Daniel 10. Entonces van pasando y finalmente se establecen en Roma. Sí, finalmente ellos establecen su sede principal y su sistema de control en Roma. Y cuando tiene lugar el aspecto de la misión de Yeshua, de Jesús, es un punto bastante más complicado para ellos, porque encuentran que si la humanidad adquiere conciencia, se da cuenta de que la ley de la conciencia está más allá de la ley escrita, y haría que la gente, los adámicos, actuasen por su propia conciencia y permitiesen la participación del Espíritu Santo en su conciencia. Entonces ya no necesitan un sistema de ley, quedaría abrogada la ley, quedaría supeditada a la propia conciencia, a la ley del amor. Por ello, consideraron que tenía que eliminarse todo atisbo de todo esto, y empezaron pues a generar pues muchas acciones, ¿no? Al principio no utilizaron tanto al Imperio Romano para esto. Al principio lo que hicieron fue utilizar a los propios líderes religiosos de Israel, porque los propios líderes religiosos en gran parte habían sido seducidos por su deseo de querer tener el control. Y lo que ocurre es que cuando llega a un nivel de ego en el que tú quieres dominar y controlar, se activan ciertos parámetros en la psique, como una especie de energía muy determinada, ¿sí? De la avaricia, y a través de esa energía, los reptiles, los draconianos, pueden aprovechar para inducir en el comportamiento. Es como cuando tú resuenas en una energía determinada, conectas con aquello que resuena en la misma energía. Y cuando estás en ese poder, en ese deseo de poder y de control, eso es un nivel de energía que se sincroniza perfectamente con el sistema de pensamiento de los draconianos, de modo que ellos pueden controlar mentalmente en cierto nivel a todos aquellos que están pensando en ese sentido de dominio absoluto y conquista absoluta, ¿no? Entonces se podría decir que muchos de los que han querido llevar a cabo una tiranía en altos niveles pierden su capacidad de raciocinio porque están siendo mentalmente manipulados por su propio deseo de dominio absoluto. Por esa razón el Sanedrín fue corrompido, ¿sí? Y al haberse corrompido el Sanedrín, no se pudo tampoco trabajar con el pueblo de los judíos en ese entonces. Y finalmente ellos terminan cometiendo uno de los actos más graves de su historia, que hasta el día de hoy están pagando ese karma, que es haber comprometido al pueblo judío en el asesinato o en la conspiración para que el imperio romano asesinase a Yeshua. Por eso cuando ellos dicen su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, básicamente es una declaración jurada. Ellos estaban declarando que iban a ser responsables del asesinato de este hombre, y eso es lo que hizo que 30 años después cayera sobre ellos Vespasiano y su hijo Tito, y arrasasen al pueblo judío y los echasen de su tierra 100 años después, a través de Adriano. Así que lo que pasa, lo que viene a ocurrir es que ya no pueden operar desde el sistema de ley para ayudar a nadie, ¿sí? Lo que queda es el acto de conciencia a través de la comprensión de las enseñanzas de Yeshua. En consecuencia, como ellos se dan cuenta de que esto está en crecimiento y las personas empiezan realmente a entender lo que es el amor, lo que es la hermandad, pues optan por la persecución. Entonces, uno de los primeros que empieza con el acto de persecución es Nerón, luego Domiciano, ¿sí? Luego, no me acuerdo si fue Nerva, bueno, sucesivamente van diferentes emperadores romanos que son manipulados mentalmente para atacar a los primeros cristianos, ¿no? Como si se podía llamar así, ¿no? Y en lo sucesivo, todo esto va acrecentando. De modo que lo que hace el grupo de Orión es centrarse en Roma. Se centra en Roma
Y dentro de Roma es donde se sigue desarrollando, donde se ejecuta y donde crece todo este sistema imperialista y ese sistema de control sobre la tierra. Por eso la Sibilina en cierta parte profetiza y dice que el reino de los italianos se extendería, ¿sí?, hacia las grandes regiones occidentales y esclavizaría a todas las razas de los hombres. Y eso es lo que en efecto ocurre, a pesar de que se produce la división, el cisma de Oriente, ¿sí?, con el imperio bizantino. En realidad el imperio como tal, como ejército, ¿sí?, se debilita, pero lo que es el poder intrínseco se mantiene a través del Senado romano, a través de los emperadores. Ellos simplemente se crea una especie de muda, van mutando con el tiempo y sí, se dividen de ellos el grupo ortodoxo, y bueno, hay diferentes, grupo ortodoxo me refiero católico, el grupo de Etiopía, y bueno, de África, empiezan a tener muchas divisiones, pero es por el propio deseo de querer tener el control y el poder. Entonces, saben que es imperativo que la gente no leyese esa literatura porque todo lo que ellos estaban haciendo era ilegítimo. Entonces prohibieron la lectura de la Biblia y con el tiempo, pues el idioma el latín en el que estaba escrita la Biblia disponible ya no era un idioma que hablaba el vulgo. Por tanto, nadie sabía gente que existía la Biblia, pero nadie la podía leer. Y mucha gente no sabía leer y escribir, mucho menos sabían latín y mucho menos iban a permitir que leyesen la Biblia. Entonces, de esa manera se protegían de que la gente conociese la ley para ellos poder manipular las cosas diciendo, es que lo que está escrito, bueno, pues si tú lo dices, porque como yo no sé lo que estará escrito, sí, o sea, que básicamente hasta 1950 no, o sea, no existía esa libertad de desarrollo. Eso ya con Martín Lutero en el siglo XVI es cuando se empieza a imprimir la Biblia, a traducir otros idiomas, y esa es una gran puñalada, porque ya la Iglesia Católica no podía seguir utilizando esto. Ahora, para ir concluyendo, ahora pasamos a otra fase donde lo que hace el grupo de Orión es seguir trabajando desde Roma principalmente y empezar a unificar todas sus fuerzas ahí. Entonces, parece que elige ciertos linajes de los que quedaban, de los distintos acervos de la descendencia de Caín, y sus fieles de donde quiera que estuviesen. Entonces, desde los sacerdotes de Egipto, que le fuesen fiel a la Confederación de Orión, los hacen migrar y los llevan a Venecia. Desde los cázares, que eran, bueno, medio turco, medio mongoles, y está una mezcla ahí de dónde salieron, ellos también empiezan a crear unión, ¿sí? Con muchos de o sea, los senadores de Roma se mudan a Venecia y a Florencia y pues empiezan a ver quiénes eran, por ejemplo, patricios, quiénes eran, por ejemplo, de las familias más importantes, ¿no? Que tuviesen algún derecho de gobierno y ya no se centraban en ser de que hubiese un principal emperador, basta que simplemente hubiese una serie de familias. Entonces, estas familias que eran los herederos del Senado romano, o sea, se iban turnando sobre quién iba a ser el sucesor al trono, pero ya no lo iban a llamar emperador, lo iban a llamar papa. Entonces, lo que ocurre es que al presunto vicario de Cristo, que en realidad es el cardenal de Roma, es el sucesor del emperador en realidad, o sea, pasa a ser el emperador, pero como ya no se presenta como emperador, ni hablan de imperio, entonces no tiene el foco de nadie sobre él. Entonces él hace creer que él es la autoridad divina y ya los demás siguen peleando entre ellos, pero a él pocas veces lo amenazan, ¿no? Entonces parece como que él es intocable y en eso gira toda la cuestión de cómo la Iglesia Católica viene a ser en realidad el sistema que utilizan los orionitas para manipular las enseñanzas de Yeshua y todo el sistema que él había querido enseñar sobre el despertar de conciencia y la hermandad. El resto son simplemente los sucesores, y los sucesores que van quedando como Papa Blanco, Papa Gris o Papa Negro, que es posteriormente la orden jesuita, son todo de las mismas familias. Todas esas familias, ¿sí? Que son herederos del Senado romano, que se mezclan con sacerdotes babilonios que migraron hacia allá, que se mezclan con la alta monarquía de los cázares, y así sucesivamente van llegando allá y todo lo que fuese un heredero de alguna estirpe, hasta de los cartagineses o quién sabe de dónde, fenicios, que llegasen, sí, hagamos un matrimonio, concertemos un matrimonio, entonces se casa este con este, el otro con el otro, y al final se van uniendo y se va quedando como dentro de las mismas 100 familias, ¿no? Que dominaban Italia, ¿sí?
pero dominaban Italia, pero dominan el mundo, porque al final es de eso de lo que se trata. Ellos van poniendo al siguiente como em, cardenal, como ¿cómo se dice? Sí, el cardenal de Roma, que la gente dice es el papa y el elegido, pero en realidad él es de las mismas familias, ¿sí? Las mismas familias son las mismas familias de Florencia y de Venecia, que son herederos del Imperio Romano. Básicamente es eso. Entonces, ellos se extienden y empiezan a crear el sistema de banca en Holanda, ¿sí? Y en Francia. Y su siguiente objetivo es crear una unión de todas las monarquías. Entonces tienen que derrocar el sistema zarista en Rusia. Y tienen que también poner que esté de su parte todo lo que eran las casas de Castilla y León, ¿no? Con las monarquías de lo que era Ibérica, Hispania. Y el principal frente con el que se enfrentaron fue con la monarquía británica, ¿no? Después había otra germánica, pero bueno, eso con el tiempo se va unificando también. De manera que la monarquía británica, o los que estaban en todo el eje de las colonias británicas, perdón, de los principados británicos, no querían ceder el poder a la Iglesia Católica, y de hecho los propios que estaban en Venecia y Florencia tampoco querían someterse al Vaticano. ¿Por qué? Porque ellos decían que toda la tierra era de ellos, entonces exigían tributo y no querían darle nada. Aparte que los de Venecia empezaron a consolidar y a conquistar todo el mar. ¿Sí? Todo esto que empezó con los fenicios, ellos lo absorben y crean en Venecia el punto central a través del cual se crea la piratería en el mundo y todo el sistema de comercio hasta el día de hoy. Entonces la ley de mar la controlaban ellos, la ley de tierra la controlaba el Papa. Entonces lo que hace ¿cómo se dice? La monarquía británica es que establece una ley a través de la cual los judíos le pertenecen y tratan de utilizar la ley bíblica a su favor, pero no la manejan bien porque no entienden la ley hebrea. Los que la controlan, los que sí conocían, eran algunos eruditos de la Iglesia Católica. Entonces empieza una pugna a lo largo del siglo XVI y el siglo XVII, donde estos que trataban de tomar el control en la pugna que había contra la Iglesia Católica, se alían con la nobleza veneciana, ¿no? La nobleza negra, y crean la francmasonería, ¿sí? Sus diferentes niveles para poder entrenar agentes que fuesen tomando el control por todas partes del mundo. Los de Venecia, perdón, o sea, progresivamente eso va avanzando, y eso llega también a que en cierto momento ocurre lo mismo con los jesuitas, ¿no? Porque los jesuitas al final, después con el concilio de Trento en 1534, creo que se tiene que buscar una resolución para someter a Lutero. ¿Sí? Lutero, Calvino, todos esos que empiezan con la reforma, generan tal revolución que se tiene que levantar un sistema para destruirlos. Entonces, la monarquía británica y se alía con los masones, o sea, levanta a los masones y se alía con los protestantes en la lucha contra la Iglesia Católica, y en el medio está la nobleza veneciana viendo cómo hace para tomar control. Entonces ellos salían y dirigen el grupo de Inglaterra, de la monarquía británica, y el Vaticano a través de las casas reales de Hispania, ¿no? De España. Entonces generar ese conflicto entre España e Inglaterra, y siguen creciendo y creciendo, pero a veces le ganaba el pulso, el Vaticano se colaba en la monarquía británica, se salía con la suya y estipulaba algo y terminaba tomando el control de Inglaterra, de manera que hacen de la City de Londres una corporación que le pertenece al Vaticano, mientras por otro lado los venecianos ganaban por otro lado inventándose la ley marítima, que es la ley que controla el comercio y los contratos y todo. O sea, donde haya dinero está bajo control de ellos. Y ellos dijeron, bueno, vamos a poner ciertas familias terratenientes como Rockefeller y Rothschild para administrar nuestra economía, porque no queremos rendirle cuentas al Vaticano. Entonces, en realidad son pocas cabezas que van quedando. Luego empiezan con la colonización del continente americano y crean o forjan Estados Unidos para que se convierta en la corporación que controla a todos los países, que haga de todos los países corporaciones, los controle a través del sistema marítimo, o sea, la ley de comercio, la ley de contratos, ¿sí? La ley mercantil, y de ahí todo lo que son hospitales, bancos, puertos, aduanas, todo tiene que ver con la ley marítima, ¿sí? Entonces, ellos siguen, ¿sí? Poniendo su sucesor y dirigiendo todo esto a través de la francmasonería,
mientras el Opus Dei sería básicamente como el sistema oculto de la propia Vaticano. Mientras las sociedades secretas de los Estados Unidos en las universidades serían las de allá, de manera que lo que tienen son sociedades secretas aquí, sociedades secretas aquí, sociedades secretas aquí, donde cada uno de estos diferentes grupos que están más o menos conectados con los mismos dos grupos, la nobleza veneciana contra Vaticano, ¿sí? Entonces simplemente con sus, unos por este lado y otros por este lado, tratando de ver quién se queda con el poder. Y lo que eran las sociedades secretas eran básicamente sus sistemas de entrenamiento de personas para ir avanzando y asegurarse de que fuesen sus sucesores. Entonces así es como entrenaban y subían a los presidentes, a los primeros ministros, hasta el día de hoy en casi todos los países del mundo. Son personas entrenadas a través de estas escuelas de pensamiento, y por encima de todo mantener el chantaje psicológico sobre ellos, porque los meten en prácticas sexuales, los graban y luego los chantajean para que no se salgan de la línea, y los inducen, los comprometen en todo tipo de sacrificios y prácticas satánicas de sangre bueno, caníbales y cosas así, para tenerlos totalmente sometidos, tanto porque no quieren que eso salga a la opinión pública, como porque ellos realmente se creen que esta gente tiene magos negros y que tiene un poder con Lucifer y que no pueden darle la espalda porque han vendido el alma al diablo. Entonces lo hacen con actores, con cantantes, con líderes, y ellos, aunque tengan una conciencia, muchos de ellos en cierto punto, no se pueden echar para atrás porque tienen miedo. Tienen verdadero miedo y pánico de las consecuencias de no obedecer a estas estructuras que los han estado manipulando, chantajeando y entrenando mentalmente durante años en sus sociedades. Y esa fue la manera que ellos consiguen subyugarlos a todos. Finalmente, llega un momento en que la nobleza veneciana y el Vaticano se terminan aliando a tal punto de que suben a un papa jesuita. Entonces, cuando ellos logran subir a un papa jesuita hace 10 años, finalmente se acaba el conflicto entre ambos. Tienen a Orsini, que es el cabeza del papado gris. Tienen a Antonio Sosa, creo que es, el cabeza del general superior de la orden jesuita, que es el papa negro. Y tienen a este hombre, a este argentino, no me acuerdo ahora cómo es que se llama el papa de Italia, se me acaba de ir ahora. Bueno, se me fue. El papa blanco, como le llaman, ¿no? Entonces ellos tres son los que gobiernan el mundo, los tres son de todas las mismas familias que están, sube uno, baja el otro, y eso, Bergoglio. Entonces se mantienen ocultos y ellos representan 11 familias que son las que gobiernan el mundo, que están sobre otras 11 familias llamadas el Illuminati, que son sus administradores, entre ellos terratenientes y gestores y demás, y gracias a ellos se han metido con la monarquía Li a China y a través de los jesuitas, de manera que ya tienen prácticamente todo el sistema, todo el planeta lo tienen bajo control. La única, pues su éxito ha sido a través de la banca, ¿sí? Principalmente. El único punto es que ellos no pueden controlar absolutamente todos por dos razones principales. Ciertos valores, ¿sí? Y ejercicios que practican determinadas religiones, ¿sí? Como los grupos cristianos, grupos islámicos, en general, ¿sí? El budismo, el hinduismo, el judaísmo. Entonces hay mucha religión que, pese a los errores doctrinales, hay unos valores. Esos valores son los que se oponen, ¿sí? Para que no se puedan manifestar o revelar completamente el sistema de la oscuridad. Pero cuando eso se ha quitado, ya ellos podrán libremente ejecutar. Y lo segundo son personas en general que tienen unos principios, unos valores que están operando dentro de ciertos gobiernos y que tienen el brazo armado de su parte. Entonces, aunque controle la economía y controla la banca y controla muchos sistemas, tecnología, etcétera, hay ejércitos que están operando de forma independiente a esta élite, y esto supone un problema. ¿Por qué? Porque son ejércitos muy grandes y que no se van a doblegar ante estas familias, porque estas familias no controlan la parte del apartado militar. Entonces, como no controlan el ejército, es una parte delicada, porque si no controlas el ejército, o sea, una de las principales cosas que tiene que hacer un emperador es llevarse al ejército al bolsillo. Tiene que tener el ejército de su parte. El Imperio Romano muchas veces cayó. ¿Por qué? Porque los propios soldados romanos, con las suficientes monedas, traicionaban al propio emperador.
Lo mismo, o sea, ocurría todo el tiempo. A Alejandro le hicieron lo mismo con sus hijos. ¿Sí? Entonces, no a ellos les importaba un bledo que el concepto que existe en el mundo hoy día, oh, el rey, oh, el papa, el presidente de los Estados Unidos, oh, God bless America. Entonces la gente es como, oh, no, es entonces ni oh ni nada. Me da las suficientes monedas y hacemos parecer que fue un accidente y quitamos a este y se pone el siguiente. No tenían problema con esa adoración al César, el concepto que hace China, todo el mundo, oh, el emperador de Japón o el presidente de China, esa admiración. No existía eso se ha conseguido porque estos países llevan a cabo una programación mental para inducir esta admiración hacia el jefe de Estado, hacia el emperador, el primer ministro, el rey. Pero por mucho que lo intentaban en la antigüedad, si tú no le dabas pan al pueblo, ni les dabas circo, ellos se te rebelaban todo el rato. Los franceses, por ejemplo, era rebelión tras rebelión. Los ingleses hasta el día de hoy, pese a todo, se siguen rebelando. Entonces, tenían que saber jugar sus armas. Ahora, por ejemplo, ¿qué hacen? Darle a la gente renta básica universal, darles esto, darles lo otro, entretenimiento, fútbol, tal, para que no se rebelen. Si no existiesen esas cosas, la gente se pone ociosa y empiezan a rebelarse contra el sistema, ¿no? Así que bueno, básicamente ese es el resumen de la temática. Así que si alguien quiere centrar y entender lo que es el concepto del espíritu de anticristo, el trabajo que tienen los Nephilim con su linaje en la tierra, todo eso está concentrado ah, principalmente en Italia y luego con muchas ramificaciones principalmente a través de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, como lo están haciendo. Entonces, de ahí en que encuentran este concepto de la cuarta bestia, que es el Imperio Romano, encuentran el concepto de la gran ramera, que es básicamente el concepto de los Estados Unidos, y el espíritu del anticristo, que son todas estas familias que no son ni el 0,0,1%, perdón, 0,001% de la población de este planeta, pero eh, están convencidos de lo que están haciendo, mientras el resto de la gente la tienen dividida y distraída, y es ahí donde ellos ganan terreno, pero a medida que más la humanidad va adquiriendo conciencia, ellos van perdiendo más terreno, entonces tienen que hacer a la desesperada las acciones que sean necesarias para tratar de mantener el poder, y ahí se produce una decisión, se produce una fractura, una ruptura, que es el concepto o el efecto Armagedón, cuando ya no hay manera de poder conciliar las cosas y se terminan fragmentando, ¿sí? Y a partir de esa fractura es la que se puede conseguir un proceso de sanación, ¿sí? Y bueno, pues ahí concluyo. Yo vi que pusieron algunas preguntas. A ver. La matriz de este planeta es el sistema que crearon los que gobiernan la oscuridad. Sí, los orionitas principalmente. De vez en cuando los draconianos operan, pero en otros niveles. Ellos prefieren estar en sus niveles mayores. Ellos prefieren gestionar las cosas sobre los principales gobernantes orionitas y que sean los orionitas los que lleven a cabo esas cosas. Y lo mismo que en la Tierra. ¿Sí? El Papa Gris y el Papa Blanco y el Papa Negro, ellos están ahí escondiditos, las 11 familias italianas que gobiernan el mundo están ahí escondiditos, la gente ni sabe sus nombres y sus apellidos, y gestionan todo eso a través de otros, que gestionen otros, y ya está. Por eso la gente cree que si los políticos solamente son eh, um, gestores de las diferentes corporaciones que llamamos países, pero eso es todo, ellos no tienen en realidad mayor poder. A ver, ¿cuáles son los pasos para que uno pueda hacer para salir de la Matrix e irse a un estado de conciencia más elevado y profundo de conocimiento? Bueno, todas las disciplinas que enseña Yeshua. Igual están los programas que estamos haciendo, Rasedik y yo, con verdades ocultas, sobre un curso de milagros. Lo estamos simplificando, dado que es un tema complejo. Así que ahí están muchas de las piezas del crecimiento interior. Bueno, está el Evangelio de Felipe, verso 13, como está diciendo Andri, ¿sí? Que los arcontes, o sea, todos estos individuos, las altas esferas de los orionitas, bueno, ahí está hablando sobre eso. Esos dioses, al saber que somos los herederos y tenemos la imagen del espiritual y la luz divina, quisieron quitarnos ese título y se lo dieron a los reptilianos y grises. Se lo dieron a sus herederos en la tierra. Ese es el asunto. Toda esa gente que uno ve allá, que dice, oh, el rey, oh, el presidente, oh, el emperador, ¿no? Entonces son herederos de los Nephilim. Son herederos. O sea, con menos razón debe uno creer en su derecho legítimo al gobierno, porque ellos están ahí usurpando el lugar que, o sea, ni siquiera vamos a decir que es el lugar nuestro, porque nosotros nos hemos llamado para estar dominándonos unos a los otros, estamos para trabajar en armonía, ¿sí?
sino que ellos se ponen ahí de emperadores y como la gente está distraída con sus cosas, no los quitan de ese lugar. Ellos dicen, por aquí esencia, yo me mantengo en el poder, ¿no? Y engañan a la gente haciéndole pensar que al ir a votar por ciertos individuos, ellos tienen que tener en consideración su opinión, pero en realidad tú lo que estás haciendo es dimitiendo de tu poder para poder él legítimamente tomar el control. Bueno, no entiendo la pregunta del grupo de rock. Lo de Egipto. Egipto al principio fue una civilización que fue una embajada del cielo, pero los seres oscuros la conquistaron y de ahí controlaron a la humanidad. Sí. Pasa que es bueno que uno vaya quitando la palabra humanidad de su vocabulario porque no significa lo que nosotros creemos que significa. Humanidad quiere decir aquel que se parece a un hombre, pero no tiene derechos ni poder de posesión. En el mundo New Age mencionan que la Matrix que diseñó el sistema es con el propósito de hacer de la humanidad una granja humana para ser alimentado de muchas entidades. Sí, o sea, no sé, no, o sea, una cosa no quita la otra. Lo que pasa es que no es la parte prioritaria porque si tú estás vibrando en una energía, en un comportamiento, unas emociones, unas palabras, no compaginas. O sea, todo es magnético. Si tú estás pensando de una manera, estas cosas no van a tener poder sobre ti. Si tú te las crees, entonces tienen poder sobre ti. Bueno, a ver. Al hacer nuestra ecualdea autosustentable es salirse de la Matrix. Bueno, sí, te sales de la Matrix. Por eso tenemos que evaluar y estudiar todos los aspectos jurídicos. No solo porque el estado de conciencia que debe tener una ecualdea debe ser de unicidad para evitar vibrar con una energía de ataque para que otros quieran invadirte, como sería el ejército de otro país, como hicieron en Waco. Sí, por eso hay que tener una conciencia unificada. El pueblo de Israel, mientras se mantuvo unificado, no hubo manera de vencerles. Cuando estaban divididos es cuando los podían vencer. Entonces todo se parte de eso. Ese es el punto esencial. La parte legislativa es para dejar todo zanjado y que quede por escrito. Porque hasta la propia Biblia es un testimonio que queda por escrito. Entonces las cosas hay que pasarlas por escrito para dejar constancia y luego que tus actos demuestren lo que has escrito. ¿Puedo dar mi punto de vista en audio? Sí, no sé. ¿Quién quiere comentar algo? Frederick, yo quisiera hacer un comentario. Sí. Bueno, la idea que tengo yo con respecto a salir de la matriz es la siguiente y lo he pues aprendido desde el libro Un Curso de Milagros. Bueno, en el Curso de Milagros, según lo que yo entiendo, nos presentan que nosotros estamos metidos en un sueño que se creó, que se creó por una idea, por un pensamiento de culpa, de separación de Dios, que ese es el único problema real que existe. Pero el ego lo convierte en muchos, o sea, lo multiplica en muchas cosas, en muchas imágenes, pero en realidad es uno solo, que es la separación de Dios. ¿Cómo sale uno de la matriz? Pues según el curso es perdonando, pero no como el perdón del mundo de que si alguien te hizo algo, tú tienes que juzgarlo y perdonarlo, no, sino desde el punto de vista en que eso que está haciendo esa persona no ocurrió, o sea, no está pasando, porque es un guión, es un sueño, entonces lo que esa persona está haciendo está ocurriendo es en el sueño, y si tú le sigues el juego, es como seguirle el juego al ego. Entonces la idea es que tú ni siquiera, si alguien le hace uno algo, uno ni siquiera lo analice, sino que lo pase por alto porque se supone que tú estás bajo el guión del Espíritu Santo. Pero cuando uno sigue el guión del Espíritu Santo, cuando uno elige en el momento entre el ego y el Espíritu Santo, es el instante santo. Entonces uno, cualquier suceso que le pasa es una oportunidad que uno tiene para perdonar, una oportunidad que se le presenta a uno. Claro, Hay una perdonar es parte una de... forma de decir. En realidad es un concepto, ¿sí? Y es lo que también trata de explicar el curso. Cuando decimos perdonar, no es en la idea de que te tengo que perdonar porque me hiciste algo, Es sino que porque no tengo que ocurrió. perdonar. Claro, tengo que perdonar la idea que está en A mi mí propia mismo, mente. a mí Claro, mismo. porque yo soy el primero que tiene la idea de que ha habido un ataque, un agravio. Es que Entonces, afuera no hay, como dices es que tú, según el curso, perdono la afuera, idea, no perdono a la otra persona. no, es que según el curso afuera no hay nadie, nada más estoy yo solo, o sea, nada más hay uno solo.
Entonces, si afuera no hay nadie, significa que lo que te hace otra persona, eres en realidad tú mismo el que te lo estás haciendo. Entonces, así como uno ve a la otra persona, te verás a ti, se ve uno a sí mismo. Entonces, por ende, uno cuando a la hora de percibir una persona, es bueno siempre percibirla con cordura, porque resulta que lo que, como tú pienses de esa persona, estás pensando así de ti mismo. En un nivel subconsciente, sí, exactamente. Por eso dice el libro de Génesis que se toma la costilla del hombre, ¿sí? Porque la costilla o el tzel es una sombra. Lo que se está refiriendo es que todas las cosas son reflejo lo uno de lo otro, ¿sí? Bueno, tengo que dar una clase con Judith, así que ahora concluimos. Espero que haya sido revelador, aclarador y entendible todo. Gracias por la participación de todos y cada uno. De nada más, sir. Gracias a usted por dar la